Muy buenos días. Bienvenidos todos a una nueva edición de Opiniones al Aire. He estado un poco desconectado por atender a otras actividades y bueno, les pido disculpas por no seguir sacándoles temas con la frecuencia que veníamos haciendo. El día de hoy vamos a tocar algo sumamente interesante y que está en la mesa de los venezolanos, en el camino de los venezolanos, en el día a día de los venezolanos, que es el hecho de el poder adquisitivo, aunque ahorita se esté hablando del salario. Yo quisiera en esta presentación hacer algo mucho más integral y hablar de poder adquisitivo, dado que eh, con que suban el salario y suben los precios, nos quedamos en el mismo punto, cuidado si no peor. Entonces, un poco esta reflexión va orientada a lo que es el poder adquisitivo, que al final es lo que le da la calidad de vida a las personas, porque por más que aumenten los salarios, si no puedes ir al mercado, si puedes ir al mercado y no puedes comprar las cosas que están allí porque los precios son demasiado elevados, el efecto de incremento se pierde. Entonces quería un poco concientizar al respecto sobre este tema de que más que hablar de incremento salarial, que es parte de la solución, hay que hablar de lo que es poder adquisitivo, que es un concepto mucho más profundo e involucra otras muchísimas más cosas. Pues bien, hoy no vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de realidades. ¿Cuánto cuesta realmente comer para una pareja en una semana en Venezuela? ¿Y cuántas veces esa pareja puede ir al mercado a hacerlo en un mes? Para este episodio se desarrolló básicamente una idea que era preseleccionar 20 artículos, digamos que están presentes en la nevera o en la mesa de los venezolanos de una u otra forma, y los tratamos de comparar con esos mismos 20 artículos acá en los Estados Unidos. Les voy a contar un poco en las ciudades y algunas similitudes que tienen y por qué se hizo así. Se seleccionó la ciudad de Valencia en Venezuela porque es una ciudad que no es tan costosa como Caracas. Es una ciudad que diríamos a nivel de costo de vida es una ciudad promedio. Eh, y por otro lado, en Estados Unidos se seleccionó la ciudad de San Antonio, Texas, que no es, digamos, una ciudad costosa, eh, es una ciudad, digamos, promedio, que tiene ciertas similitudes económicas a Valencia, aunque bueno, cada una en su espectro, ¿cierto? Entonces, en el caso de Valencia, conté con el apoyo de nuestro corresponsal, que a su vez es un gran amigo, Luis Rafael Pérez, quien pateó la calle y logró conseguir, digamos, establecerme la relación de precios para esos 20 artículos, que más adelante vamos a ver cuáles fueron y cómo se diferencia uno del otro, etc. Otra de las cosas que vale la pena acotar es que actualmente yo sé que Venezuela tiene un proceso muy complejo que escapa a lo que serían los costos de producción y está mucho más relacionado a lo que es el tema cambiario, a lo que sería el tema cambiario que afecta directamente los precios en nuestro país. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos, quiero hacer notar, a pesar de que acabo de ver que el mes pasado el PIB creció en 1,5% comparado con el año anterior. Eh, en Estados Unidos se está produciendo un efecto inflacionario muy fuerte por un tema de estructura de costos. Por un lado, los aranceles que se implementaron el año pasado ya empiezan a generar su efecto en lo que es el precio. Bueno, ya desde el año pasado lo vienen haciendo, pero ya está en pleno. Y por otro lado, el conflicto de Irán eh, ha, digamos, disparado el precio del combustible aquí en Estados Unidos. Y aquí, digamos, la utilización de vehiculares muy grande para el movimiento de carga, para, digamos, la entrega de la última milla, que ya será el cliente final. En fin, los costos de combustible impactan fuertemente lo que es la estructura de costos de las empresas.
Entonces tenemos por ahí, digamos, una cierta inflación. Pero no obstante, a pesar de eso, el problema básicamente, haciendo un comparativo entre Estados Unidos y Venezuela, el problema radica básicamente en el nivel de ingresos. Pero no se olviden que el fin de la presentación del día de hoy es poderles demostrar a ustedes básicamente que, eh, digamos, cuál sería el alcance del poder adquisitivo, que hacia allá es donde apunta mi, digamos, mi aporte a las personas que puedan ver este video. Bien, antes de comenzar, quisiera mostrarle, me tomé el atrevimiento de hacer un poquito de investigación y, y bueno, me fui a ver cómo es el ingreso per cápita de los países petroleros para compararnos países que tenemos la misma actividad, digamos, económica. Y bueno, me conseguí con esta sorpresa. Aquí se las presento. Eh, este es el ingreso petrolero. Esta data viene del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Está tomada de aproximadamente entre el 24 y el 25. Y aquí tenemos como primer país, bueno, los países que se evaluaron fueron Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Noruega, Guyana, Irán, Irak y Venezuela. En este medallero, Qatar ocupa perdón, Noruega ocupa el primer lugar con, digámoslo así, con una actividad económica petrolera, pero altamente diversificada, o sea, con alto valor agregado. Y en el último lugar nos encontramos nosotros con una actividad petrolera prácticamente colapsada y, bueno, en vías de recuperación. Cabe destacar, aprovechando esta imagen como noticia reciente de esta semana, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que dejarían de ser parte de la OPEP. Acordémonos que esa organización fue fundada básicamente por la gran contribución de dos países que fueron sus principales, digamos, fundadores, Arabia Saudita y Venezuela. El hecho que digamos, este cartel, en el buen sentido de la palabra, dado que en los últimos años cartel se utiliza para otras cosas, pero este cartel o este oligopolio, utilizando términos económicos, que se ha formado, pretendía más o menos hacer frente a la demanda, tratando de regular un poco, estableciendo cupos de producción a los países para que los precios se mantuviesen siempre en una brecha y no fuesen impulsados a la baja o que en este caso la demanda estuviese haciendo efectos para que el precio baje. Pues bien, bueno, esperemos que esta salida de Emiratos Árabes pueda ser algo temporal o que la OPEP arregle las diferencias que pueden haber entre ellos para que esta organización siga, que ya tiene aproximadamente 60 años de vida, ¿no? Se fundó por allá en los años 60. Bien, no solamente me quedé con el ingreso per cápita, me fui al índice de calidad de vida. Y en el índice de calidad de vida, básicamente, digámoslo así, se miden tres grandes elementos, ¿no? Salud, educación e ingreso. El ingreso ya lo vimos, que básicamente es el ingreso per cápita, que lo, vi que lo vimos en la tabla anterior. En cuanto a la salud, lo que se evalúa es la esperanza de vida de la población. Y en cuanto a la educación, el indicador se alimenta de lo que es el año de escolaridad de la población. Entonces, dado estos dos indicadores, nosotros podemos decir que, ¿por qué ocurre esto? O sea, por qué tanta diferencia con este tipo de países? Bueno, básicamente, yo creo que eh, en los países con altos ingresos, que lo vimos en la lámina, en la primera lámina, tienen instituciones fuertes e independientes. Eh, en el caso de Noruega, invirtieron en fondos soberanos para, de una manera muy inteligente, amortiguar cualquier fluctuación que haya en el ingreso petrolero. Gracias a esos fondos, ellos pueden amortiguar y seguir adelante. De hecho, no son fondos estables, son fondos,
digamos, que ganan intereses, dado que ese dinero se coloca para buscar un mejor rendimiento. Y bueno, esos países, los que vimos de mayor ingreso, tienen una diversificación económica, no solamente dependen del petróleo. En el caso nuestro es todo lo contrario. ¿Ok? En cambio, en los países con bajo ingreso, como es el caso nuestro, ingreso per cápita, hay una dependencia extrema del petróleo, eso era familiar, una inestabilidad política y económica, les vuelvo a preguntar, ¿les suena familiar? Y una baja productividad, les vuelvo a preguntar por tercera vez, ¿les suena familiar? El petróleo no hace rico un país, lo que lo hace rico es cómo se administra esa riqueza. En el caso de la segunda lámina que pudimos apreciar, que es la del, esa información viene a propósito de una de las organizaciones de la ONU, del PNUD, eh, podemos concluir que no es cuánto petróleo tiene. En el caso de Venezuela, que se habla de que tiene las mayores reservas del mundo. Y si contamos Guyana, yo creo que sí las tiene. Si el territorio de Guyana algún día pasa a ser a parte de nuestro país como siempre lo fue. Entonces, yo creo que es cuánta calidad de vida. Repito, no es cuánta cantidad de petróleo tú tienes en tu subsuelo, sino qué calidad de vida le das a tu gente. Y aquí hay otro dato clave. Si medimos la calidad de vida, el índice de desarrollo humano, vemos que los países petroleros como Noruega están cerca del máximo mundial, 0,96, mientras otros con el mismo recurso están muy por debajo. Lo que cambia no es el petróleo, es cómo se traduce en bienestar para la gente. Bien, ahora entramos en materia y vamos a compartir con ustedes un poco el trabajo que se hizo a nivel de campo con respecto al tema, eh, de los productos que seleccionamos en la cesta básica. Para efectos visuales, perdón, eh, voy a estar presentando de 5 en 5 para que se pueda apreciar mucho mejor en la pantalla. Bueno, entre los 5 primeros, vale la pena hacer esta acotación. Perdón. Uno de los trabajos que se hizo fue homologar las unidades de medida, en vista que en Estados Unidos se utiliza el sistema real y en Venezuela o en el resto del mundo se utiliza el sistema universal. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Estados Unidos las unidades de medida vienen dadas por galones, eh, por libras, por onzas. En el caso de Venezuela, litros y kilos, como ustedes muy bien saben. Entonces, para efectos didácticos, lo que hice fue buscar hacer las equivalencias para poder comparar peras con peras y no peras con manzanas. En fin, entonces, bueno, ahí ya están viendo ustedes los 5 productos que fueron seleccionados: aceite de maíz, arroz, azúcar, café arábica, caraotas negras. La primera columna muestra los precios de Estados Unidos, que es de San Antonio, Texas, y la segunda columna muestra los precios en Valencia, Venezuela. Ahí ustedes pueden apreciar el diferencial que hay en el caso de los 5 primeros productos. Los 5 siguientes, que sería carne molida, cebolla, Coca-Cola, harina pan y huevo. En el caso de la carne, preferí utilizar carne molida porque es común para los dos mercados. Aquí en el mercado americano hay cortes de carne que no son, digamos, los mismos cortes de carne que en Venezuela. Y no voy a buscar el precio de la punta trasera porque sabemos que no todas las mesas con el presupuesto que hay en Venezuela pueden comprar un kilo de punta trasera. Entonces me fui a algo más común para todos, que es la carne molida. Entonces, bueno, cebolla, Coca-Cola, la misma harina pan que se produce aquí en Estados Unidos y huevo. Me llamó mucho la atención de los huevos, que aquí en Estados Unidos son mucho más baratos que en Venezuela. Eh, En el caso de los siguientes 5 productos: leche líquida, lata de sardina, mayonesa, pan canilla y papa, fueron los productos. Aquí cabe destacar que me llamó también la atención, a pesar de que Venezuela es un país productor, el precio de la lata de sardina tiene una diferencia casi más del doble.
Y la papa también, bueno, Estados Unidos digamos, Venezuela tiene a favor el tema de la papa, ¿no? Ah, bien, en el caso del pollo entero, los cinco últimos productos, pollo entero, sal común, salsa de tomate, espagueti y tomate, ustedes pueden ver ahí las diferencias que hay. En el caso de la sal, que no impacta mucho, pero digamos en Estados Unidos hay más, y la salsa de tomate, a pesar de que aquí en Estados Unidos se produce, la diferencia con Venezuela es menor. Evidentemente hay un tema de marca, ¿no? Hay que considerar que hay un tema de marcas y que posiblemente eso también pueda distorsionar. Pero bueno, al final eso fue lo que dio la salsa de tomate. En este cuadro que tiene muchos datos, que es lo que recopila los 20 productos que ustedes ven, solamente quiero que se concentren en la parte amarilla, porque ya lo otro lo vieron. La parte que está resaltada en amarilla. Bueno, hacer ese mercado full de esos 20 productos en Venezuela cuesta cerca de $81. En Estados Unidos, perdón, cuesta cerca de $81. Y en Venezuela, $70. O sea que hay una diferencia aproximada de $11, lo cual significa un diferencial del 14% entre un país y el otro. Y si analizamos un poco, aquí no está el pollo del arroz con pollo. Eh, el pollo, no está el pollo del arroz con pollo porque a este diferencial la pregunta es cuántos pueden hacer este mercado en Venezuela y en qué tiempo. Bueno, de eso nos encargamos de hacer un poco el análisis y eh, para ello nos fuimos a la parte, digamos, importante que son los salarios. En el caso de los salarios, nosotros tomamos el, digamos, como ejemplo, tomamos el caso en el caso de los salarios, tomamos eh, un índice, mejor dicho, y disculpen el tema mental, tomamos un índice que en el pasado muchos economistas utilizaron para explicar de una manera más fácil el tema inflacionario, que era comparar los precios de una hamburguesa en una de las cadenas más famosas del mundo que produce este tipo de productos, una de las franquicias más famosas del mundo. La comparaban entre el país A y el país B. Y ahí más o menos ellos decían, bueno, la inflación entre este país y este otro país anda por tanto por ciento, dado que el precio aquí es tanto y el precio allí es tanto y es la misma hamburguesa y es la misma especificación técnica. Evidentemente, dentro de la estructura de costos hay cosas diferentes, como qué tanto produce de esa hamburguesa ese país para que baje el costo o para que suba el costo si tienen que importar. Pues bien, aquí llegamos a la cruda realidad. Y esa cruda realidad, evidentemente, eh, tiene un efecto sumamente importante y es el hecho del tema de salario. Y es lo que yo voy a compartir con ustedes actualmente. Entonces, como hablamos de hamburguesa, eh, agarro un ejemplo también nuevamente didáctico, probablemente muy simplista, porque no toma la realidad de todo lo que es el país, etcétera. Simplemente vuelvo a repetir, esto tiene efectos didácticos para saber dónde estamos parados, con un simple ejemplo. Eh, Me fui e hice una investigación del salario de lo que sería o el personal que trabaja dentro de este tipo de franquicia. ¿Ok? Entonces, básicamente me conseguí con lo siguiente y que quiero compartir con ustedes. Un empleado en Estados Unidos, que llamemos nivel CRU, nivel uno, que es básicamente las personas que trabajan en el tema de limpieza o trabajan en el tema de atención al público en el mostrador o de repente trabajan dentro de la cocina. Y estoy hablando de salario base, no estoy hablando de que si esto incluye alguna bonificación, alguna compensación extraordinaria, no. Esto es más o menos lo que se paga. Y otra acotación importante es que en Estados Unidos el sistema de remuneración no es cuánto gano a la semana o a la quincena o al mes, sino cuánto gano por hora. Aquí se mide de esa forma en los cargos de este tipo. En cargos ya ejecutivos y de otro nivel,
evidentemente el sistema compensatorio obedece más al tema mes o quincena. Bien, entonces esta persona que trabaja en lo que llamamos nivel uno crew, gana alrededor de $2.500 mensuales, mientras que un gerente en esa misma localidad gana $4.850. Otra acotación importante en el caso de Estados Unidos, que vale la pena compartir con ustedes, es el hecho de que en Estados Unidos cada estado prácticamente es un país. Así que cuando se habla que Venezuela va a ser el 51 estado, bueno, Venezuela tendría sus propias leyes, su propio himno, su propia bandera. Evidentemente pertenecería a una federación, digamos, de estados que, bueno, que estaría bajo las leyes federales de los Estados Unidos. Pero si nos vamos más allá, vamos a ver el caso de la Comunidad Europea. Tienen, digamos, tienen una estructura legal que más o menos busca uniformizar la situación en el continente europeo, en los países que forman parte de esa comunidad. El caso de América Latina, sobre todo del sur, cuando se creó Mercosur, Mercosur, el fin fue netamente económico. Y no sé si hubo un poco ahí de romanticismo de la izquierda, de crear un bloque para poder hacer frente a lo que es Estados Unidos, ¿no? De verdad que no quisiera meterme en ese debate por lo pronto, pero bueno, dicho eso, volvemos otra vez al salario base. Esa misma persona que trabaja en una tienda en Venezuela, de las que todavía sobreviven, está ganando $80 a nivel uno mensual y el gerente está ganando 2.500, perdón, $250 a nivel mensual. Nuevamente insisto, esto no tiene ninguna bonificación, no tiene ningún bono compensatorio, no tiene nada de eso. Esto es simplemente el salario básico. Dado estos números, eh, más o menos, la pregunta es, ya viendo eso, lo que hice fue dividir el monto del mercado, cuánto gana la persona entre el monto del mercado y me da estos números. Un nivel uno puede hacer 31 mercados al mes y un gerente puede hacer 60 mercados al mes. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que en Estados Unidos prácticamente un nivel uno puede hacer un mercado de $80 diariamente, mientras que un gerente lo puede hacer 2 veces a la semana, 2 veces al día, perdón. En el caso de Venezuela, eh, un nivel uno puede hacer este mercado un poquitico más de una vez al mes, no más de eso. Y un gerente prácticamente casi llega a un mercadito mensual de ese tipo. Esto no incluye otro tipo de gasto. Esto es como que agarrar todo el ingreso y destinarlo a ese tipo de bienes. En ese nivel estamos. En ese nivel estamos. Bien. Ah, la remuneración por hora, simplemente para que ustedes tengan una idea. En Estados Unidos el nivel uno más o menos anda en este renglón. No sé si lo acoté, pero vale la pena nuevamente hacerlo. Es que eh, cada estado, dependiendo de su costo de vida, los salarios pueden variar. O sea, lo que gana una persona en California en este mismo tipo de organizaciones, a lo que gana en Texas, o lo que gana en Ohio, o lo que gana en Iowa, o en las Carolinas, etcétera, puede ser mucho menor que lo de California, porque tanto California, Nueva York y lo que es el sur de la Florida está sumamente disparado en cuanto a costos de vida. Bien, y un gerente gana más o menos alrededor de $25 la hora, mientras que en Venezuela el gerente ganaría 1.30 y el empleado nivel 1 1.42. Esta tabla más o menos resume básicamente todo para que tengan la foto completa. El nivel de salarios entre Estados Unidos y Venezuela, las diferencias que hay entre uno y otro, eh, los mercados que pueden hacer las dos modalidades de trabajo en Estados Unidos, las dos modalidades de trabajo en Venezuela y la diferencia de costo por hora. Eh, entonces, básicamente, ahí están las grandes reflexiones. Disculpen que estamos aquí estrenando nuestra
nuestro elemento visual para compartir con ustedes. Bueno, tomando como referencia entonces ese índice, que es de la hamburguesa, como lo hemos llamado, eh, en este cuadro ustedes pueden apreciar sus propias, pueden tener sus propias conclusiones. Y con esto quiero mostrarles que no es un tema nada más de salario, porque por más que yo aumente el salario en Venezuela, supongamos que por mañana, el día de mañana, como lo anunció la persona que está a cargo del país, eh, como lo anunció Delcy Rodríguez, eh, básicamente, si yo duplicase esto, la pregunta es, ¿qué efecto lograría? 2,4 y 4 de 2,4 y en este caso 7,2. Yo creo que todavía estamos muy distanciados. Pienso que hay que trabajar fuertemente en el tema de lo que es la productividad en el país. Y aquí vienen mis recomendaciones, porque ustedes pudieron ver que la diferencia de costos de hacer ese mercado en Venezuela y de hacerlo en Estados Unidos es un 14%. Pero yo creo que detrás de esto, y aquí viene mi aporte, eh, digamos, que quisiera hacer de ustedes, es que hay que trabajar mucho en lo que es la productividad del país. Porque si no se incrementa la productividad, por más que usted aumente el salario, siempre va a estar rezagado, digamos, el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué significa productividad? Producir calidad al menor costo posible para que le llegue a la gente. Y bueno, para ayudar a eso hay que hacer una revisión de las políticas arancelarias. Hay que hablar de infraestructura en general, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte y vialidad. Sustitución de importaciones donde realmente tengamos ventajas competitivas, donde no las tengamos, olvidémonos y pasemos la página. O sea, nosotros no podemos, digamos, producir salmones. Entonces, bueno, ahí no le pongo aranceles porque en Venezuela no produce salmones y protejo la industria nacional en otras áreas, como en otras áreas, si hablamos de pescado, por ejemplo, sardinas, camarones. Nosotros somos una potencia camaronera, digamos que bien llevada a nivel mundial, generamos ingresos interesantes. En fin, eh, la privatización de la industria agroalimentaria, que por muchísimos años le ha hecho daño a la estatización de las mismas, donde pasaron de ser algunas empresas rentables. Yo conozco un caso muy particular de lácteos en el estado Lara. Era una empresa, cuando era privada, era muy productiva, sus productos eran reconocidos, después fue tomada por el Estado. Una vez que la tomó el Estado, empezó a venirse a pique y prácticamente hoy está en una situación deambulando de un lado a otro. Eh, y otra de las cosas sumamente importantísimas, creo que es la invitación a la inversión extranjera. Eso lo vas a lograr una vez que estabilices el país, que las instituciones sean democráticas y que volvamos al camino del desarrollo social, institucional. Y evidentemente a raíz de eso, o producto de eso, va a haber un desarrollo económico. Entonces, en ese caso, eh, yo creo que la privatización y abrirle la puerta a las compañías extranjeras para que se incremente la competitividad, eh, yo creo que pudiese ayudar mucho, muchísimo a lo que es el poder adquisitivo de nuestra gente. Bueno, antes de cerrar, quiero dejarle los siguientes cuestionamientos para que lo piensen. El problema es que las cosas son caras o que los salarios son demasiado bajos. Si trabajas todo el mes, ¿debería alcanzarte solo para sobrevivir o también para avanzar? Y lo más importante, si con un esfuerzo pudieses vivir 20 o 30 veces mejor, ¿seguirías tomando las mismas decisiones? Esto solo es una comparación, es una realidad que millones de personas viven en las calles de nuestro bello país. Piénsalo, yo creo que siendo un poco más conscientes, hay que luchar más por poder adquisitivo que simplemente por salario. Salario es parte de la solución, pero no es la solución.
el poder adquisitivo requiere mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Bien, amigos, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por estar presentes.